Buenas tardes, chicos. Como habíamos dicho en nuestras clases presenciales, nuestro curso PLC 020 comprende, ¿cierto?, una serie de habilidades de acuerdo a la comunicación oral y escrita, de acuerdo a los contenidos que nosotros habíamos visto durante la presentación del curso y en nuestras clases. Debido a la contingencia, como ustedes sabrán, nosotros estamos trabajando en dos unidades que comprenden una serie de metodologías de aprendizaje, principalmente a través de lo que es la metodología online. Tenemos ejercicios prácticos que nosotros vamos a trabajar. Además, vamos a mantener una comunicación expedita con lo que es la comunicación vía correo electrónico, y finalmente se van a entregar una serie de requerimientos de acuerdo a las clases que nosotros vayamos teniendo, ya sea para poder responder todas sus dudas, así como también para entregar, ¿cierto?, las actividades que vamos a realizar. Dentro de las evaluaciones mantenemos, ¿cierto?, los tres tipos de evaluaciones que tenemos durante todo el semestre, que van a comprender la unidad 1 y la unidad número 2. En la unidad 1 se va a dividir dentro de lo que es la experiencia de aprendizaje 1, donde tienen que realizar una construcción o elaboración de un video tutorial. La nota es completamente individual y tiene un peso de un 30% sobre la nota final. Tenemos la experiencia de aprendizaje número 2, que comprende un proyecto de vinculación con el medio grupal y tiene un peso de un 35% sobre la nota final. Y luego de lo que es la unidad número 2, tenemos la experiencia de aprendizaje 3, donde vamos a realizar una presentación, un discurso argumentativo, y va a ser la nota completamente individual con un peso de un 35% sobre la nota final. Además, sabemos que para poder aprobar el ramo, nosotros tenemos que tener un 75% de asistencia. Recordemos que la asistencia se va a verificar de acuerdo a las clases online en este caso, ¿cierto?, conjuntamente con las clases presenciales que alcanzamos a tener antes, ¿cierto?, de todo este proceso de contingencia, más la nota de aprobación mínima, que va a ser un 4. Habíamos presentado, ¿cierto?, en nuestra clase qué hacían, de qué carrera eran, etcétera. Y también nos dimos cuenta que dentro de ese proceso de construcción, ¿cierto?, de presentación y finalmente de presentación de la asignatura, nos dimos cuenta que existían ciertos elementos que posibilitaban la comunicación que nosotros vamos a realizar en todo minuto de acuerdo al curso. Tenemos por un lado, ¿cierto?, la figura del emisor, tenemos la figura del receptor, tenemos también un mensaje, un código, un canal y un contexto, que van a ser los elementos que predominan dentro de las características de la comunicación oral. Pero dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, principalmente van a ser emisor, receptor, canal y código. El emisor, recordemos que va a ser quien va a emitir el mensaje, ¿cierto? El receptor va a ser quien va a recibir el mensaje, ¿cierto? El código va a ser el lenguaje o el idioma en el cual se entrega la información del mensaje, y el canal va a ser el medio por el cual se transmite la información, que puede ser de dos maneras, puede ser de forma oral o puede ser de forma escrita. Bien, además, tenemos que pasar de inmediato, ¿cierto?, lo que es la actividad que a nosotros nos compete de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, con lo que es... Bien, chicos, para poder tener claro, ¿cierto?, los elementos que se van a utilizar dentro de lo que es la comunicación oral, es necesario que tengamos claros los siguientes elementos, que van a ser los registros del habla. Los registros del habla tienen que ver con la forma y con la situación en la cual yo me comunico. Si voy a estar dirigiéndome en este caso, frente a un auditorio, ¿cierto?, que está generalmente situado en un contexto formal, por ejemplo, como una graduación, como un discurso político, etc.,
tengo que verificar si es un espacio que va a ser formal o informal, y dependiendo de la situación o el contexto en el que yo me encuentro es como yo voy a tener que hablar. Uno de los principales factores que influyen dentro de los registros del habla, cuando nos comunicamos de forma oral, van a ser principalmente el lugar donde ocurre el acto comunicativo, que va a ser el contexto, el propósito o la finalidad o qué es lo que yo deseo conseguir, ¿cierto? De acuerdo al tema que propongo cuando me comunico, la relación que tengo entre los interlocutores, en este caso emisor o receptor. Recordemos que la relación puede darse en dos grandes tipos. Si es de pares, es decir, de personas que tienen el mismo nivel cultural, va a ser una relación simétrica. Si la relación entre los interlocutores es de personas que tienen distinto nivel académico, distinto nivel cultural, distinto nivel socioeconómico, va a ser una relación asimétrica. De esa manera, también a partir de la relación que tenemos con los interlocutores, simétrica o asimétrica, tenemos el canal utilizado en el medio por el cual se va a transmitir la comunicación oral, que puede ser, en este caso, el canal puede ser oral o escrito. Dentro de esa paradoja y de los factores que influyen, tenemos el registro culto formal, en el cual se va a utilizar un vocabulario y un lenguaje muy elevado, con evidencia de un nivel educativo muy elevado, ya sea universitario, doctorado, magíster, etc. Y con un lenguaje que es un poco difícil poder entender si no se tiene el nivel educativo o académico para poder entenderlo. Tenemos el siguiente nivel, que va a ser el culto formal, dentro del cual es, por ejemplo, cómo podemos hablar los profesores hacia nuestros alumnos. Es decir, es un lenguaje que, si bien no cae en lo vulgar, no cae en la ordinariez, no cae en lo coloquial, es informal. ¿Por qué? Porque no se utiliza un lenguaje que tenga mucha preparación, no se utiliza un lenguaje que tenga mucha formación académica. Sin embargo, se produce, ¿cierto?, la paradoja de que el alumno y el profesor, o en este caso el emisor y el receptor, se puedan entender. Un inculto informal, ¿cierto?, es un tipo de lenguaje que tiene que ver con un nivel educativo bastante bajo. ¿Por qué? Porque este nivel de lenguaje nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en las personas que, si bien tienen un nivel educativo, ¿cierto?, formal, no tienen la educación suficiente para poder saber el significado correcto de un lenguaje o de la palabra. Por ejemplo, un inculto formal sería, por ejemplo, la persona que le dice toalla a la toalla, la gente que dice verdurería en vez de verdulería, la persona que dice partalón en vez de pantalón. Es decir, el lenguaje en sí que utiliza es formal, pero como no tiene un nivel educativo que le diga o que lo instruya de la manera correcta, pasa a ser de manera inculta. Y tenemos el inculto informal, que es el tipo de lenguaje que se utiliza cuando no existe una moderación educativa en la forma que hablan, ¿cierto?, el emisor y el receptor. Dentro del inculto informal, por ejemplo, podemos tener el COA, ¿sí? El COA es un lenguaje codificado que nace, por ejemplo, en una jerga delictual, que nace en la cárcel y que tiene un significado solo para aquellos que se mueven dentro de ese contexto sociocultural y que no tiene ninguna incidencia, ¿cierto?, el nivel educativo dentro del uso de ese lenguaje. Sin embargo, de acuerdo a ese registro de habla, el emisor y el receptor se entienden. Dentro del inculto informal podemos encontrar, por ejemplo, la palabra caleta, el brocacochi, el de pana, etc. Todo ese tipo de lenguaje que es, ¿cierto?, absolutamente informal y que no es moderado por un espacio educacional. Además,
dentro de la comunicación paraverbal tenemos elementos, tenemos la respiración, por ejemplo, que va a involucrar, dentro de lo que es la respiración, tenemos el proceso en el cual el trabajo que se va a realizar entre el diafragma y los músculos intercostales. Este proceso de trabajo va a relacionarse con dos elementos, con la inspiración y con la expiración. En la inspiración el aire va a entrar, ¿cierto?, por la boca, baja por la tráquea y llega hasta los músculos que abren el tórax. De esa manera los pulmones se expanden y el diafragma se contrae, es decir, que baja con el peso o la acción que puede provocar el aire que entra por la boca. En el caso de la expiración, el aire sale, ¿cierto?, luego de que el diafragma se relaja, es decir, que sube. El diafragma es como una pelotita que nosotros tenemos al final, ¿cierto?, entre medio de nuestros pulmones y nuestra tráquea. Por lo tanto, cuando se relaja el diafragma, los músculos se relajan y por lo tanto provocan además que el tórax también se relaje y de esa manera el aire sale de nuestros pulmones. Como elemento además de la comunicación paraverbal, tenemos que cuando nosotros nos comunicamos, aparte del registro del habla, de la respiración, tenemos también como elemento que influye en la articulación y la dicción. Cuando hablamos de la articulación nos referimos a la pronunciación que tienen todas las letras de una palabra, sin suprimir, es decir, sin quitar o agregar vocales o consonantes. De ahí viene, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a utilizar nuestros órganos fónicos de acuerdo a la posición y el movimiento, ¿cierto?, de una vocal o de una consonante. La dicción tenemos que es la exacta pronunciación de todas las letras, ¿cierto?, y de todas las palabras que utilizamos cuando nos comunicamos, es decir, que apela al buen decir. La articulación es como yo muevo, ¿cierto?, mi boca cuando hablo para que se pueda entender lo que yo digo, y la dicción es la pronunciación exacta de las palabras sin necesidad de omitir alguna de ellas. De esa manera, la comunicación paraverbal, nosotros habíamos planificado, ¿cierto?, una actividad que tenía que ver con la respiración, articulación y dicción. Cuando tuvimos clase, nosotros verificamos por medio de una disertación, ¿cierto?, breve que hicimos, habíamos realizado, ¿cierto?, una presentación de un mapa conceptual donde nosotros comenzamos a verificar un diagnóstico de cómo ustedes hablaban, de cómo ustedes articulaban, de cómo ustedes emitían la información. De esa manera, teníamos además una serie de actividades que nosotros íbamos a ir realizando. Además, es necesario tener en cuenta que nosotros vamos también a realizar la planificación del video tutorial, dentro del cual sabemos que tenemos la primera evaluación de nuestro semestre, de acuerdo a la primera clase que nosotros habíamos visto. Es necesario que cuando nosotros construyamos la evaluación del tutorial, es necesario que entendamos que para poder elaborar un video tutorial es para poder construirlo a partir de la explicación de un procedimiento realizado con tu especialidad o con tu carrera, a través de la utilidad de ese video y cómo puede influir o cómo puede ayudar a los otros. La duración del video, como dice la instrucción, no debe ser superior a 2 minutos en total, utilizando un plano general o medio. El uso de apoyo visual, es decir, que tenga elementos como infraestructura, instrumentos, imágenes, etc., no va a sustituir la aparición de ustedes como estudiantes frente a la cámara. Es decir, tienen que aparecer dentro de la imagen, ¿cierto?, que ustedes van a proyectar a través del video tutorial. El discurso, es decir, lo que van a decir, tiene que organizarse según la estructura de un texto expositivo.
es decir, en este caso de un texto que ustedes van a confeccionar de acuerdo a la construcción del video tutorial. ¿Por qué? Porque el video tutorial, recordemos que es un procedimiento que ustedes tienen que realizar y que van a ir explicando. Y tiene que tener los tres elementos que van a ser la introducción, el desarrollo y la conclusión. Yo no puedo, por ejemplo, en un video tutorial explicar cómo poner una ampolleta, ¿cierto? Comenzando con la ampolleta ya puesta. ¿Por qué? Porque en ese caso sería netamente la conclusión, es decir, el cierre del video tutorial. Ahora, el producto final, ¿cierto? Es decir, el video tutorial, de acuerdo a la clase que nosotros tuvimos y de acuerdo a la fecha que se les entregó en la clase, sería el producto final de la entrega en la semana 4 de clases. Es decir, aproximadamente la primera semana de abril, si mal no recuerdo. De todas formas, les voy a confirmar por correo electrónico. Ahí voy a adjuntar, ¿cierto?, dentro del link el ejemplo del video tutorial con el que ustedes van a poder rescatar el ejemplo, y sobre la base de ese contenido van a tener, ¿cierto?, dos ejemplos distintos pero que apuntan al mismo tema. Lo importante también es saber que los mecanismos de cohesión, es decir, los mecanismos que permiten unir o enlazar, ¿cierto?, lo que ustedes van a decir, y para poder dar la estructura de introducción, de desarrollo y de conclusión, es necesario que ustedes los utilicen para poder otorgarle un significado a lo que ustedes van a decir, a lo que ustedes van a explicar, de acuerdo al tema que ustedes van a elegir. Ese significado tiene que tener además un propósito específico. Por ejemplo, si yo quiero dentro de un video tutorial explicar cómo se realiza una instalación eléctrica en un espacio reducido de 4x4, ¿cierto? Tengo que proponer, ¿cierto?, un propósito específico, es decir, qué es lo que yo quiero lograr con ese video tutorial, y por lo tanto tengo que darle un significado a ese propósito que yo deseo alcanzar. De esa manera también permite la cohesión, es decir, el orden, entregar fluidez y estructura al discurso que yo voy a producir. ¿Por qué? Porque esa estructura y esa fluidez del video tutorial que ustedes van a hacer va a servir como pistas a la audiencia, explicando el tipo de relación entre los elementos del texto, entre la organización del texto que ustedes van a presentar, el cambio de idea y las secciones del discurso, es decir, del video tutorial que ustedes van a producir. Los marcadores discursivos que ustedes van a utilizar dentro del video tutorial van a ser los siguientes. Van a tener el marcador discursivo de apertura, es decir, que abren o que inician, ¿cierto?, un discurso, en este caso expositivo, de exposición de información, como en este caso va a ser su video tutorial. Van a comenzar, por ejemplo, con los conectores. En primer lugar, primeramente, por un lado, entre otros. Si yo quiero partir, tengo que decir como tema, ¿cómo colocar las pilas a un control remoto? Tengo que partir diciendo, en primer lugar, saque las pilas del envoltorio. Y sobre la base de ese enunciado voy a abrir, ¿cierto?, todo el procedimiento que yo voy a plantear en ese video tutorial que yo voy a realizar. En segundo lugar, tenemos los marcadores de continuidad. Los marcadores de continuidad lo que van a realizar dentro de este tipo de elementos van a hacer principalmente indicar la parte del discurso que acompaña la forma de la serie, de la cual no es un elemento inicial. Por ejemplo, si yo quiero pasar al siguiente paso, si dije anteriormente, en primer lugar, sacar las pilas del envoltorio, tengo que utilizar el marcador de continuidad para poder introducir el segundo elemento con el que yo voy a trabajar. En segundo lugar, inserte las pilas en el control remoto. En tercer lugar, asegúrese que el decodificador se encuentre encendido, etc. Luego tenemos otro marcador que van a ser los marcadores de cierre, los cuales van a señalar el fin, el cierre o la conclusión de una parte del discurso.
nosotros los encontramos como, por ejemplo, cuando aparece por último, en último lugar, finalmente, entre otros. Por último, cierra el control remoto con la tapa de la forma adecuada. En último lugar, fíjese que el decodificador se encuentre conectado a la corriente. Finalmente, encienda la televisión con su control remoto, etc. Además, tenemos también los marcadores que unen una parte con otra dentro del discurso, dándole una lógica, es decir, una continuidad. De esa manera, si en el párrafo anterior yo estoy hablando de, por ejemplo, cómo poder insertar las pilas al control remoto, voy a decir que además es necesario considerar que la televisión esté conectada a la corriente para cerciorarse de que el control remoto y sus pilas estén funcionando adecuadamente. También tenemos el marcador encima, aparte, incluso. Tenemos también el marcador que presenta un nuevo segmento del discurso con el fin de integrar una explicación de lo enunciado previamente. Es en este caso cuando yo tengo una palabra o un procedimiento que puede ser muy técnico, muy elaborado y lo quiero simplificar para que el receptor me pueda entender. Los marcadores son en este caso, o sea, esto es decir, entre otros. Inserte la batería AA en la posición negativa y la AA en la posición positiva. O sea, que una batería vaya hacia arriba y otra vaya hacia abajo. Esto es, fíjese que la batería vaya asignada en el espacio en posición contraria. Es decir, fíjese que las pilas tengan el positivo y el negativo en la posición correcta. Y finalmente tengo que presentar los marcadores que introducen una recapitulación o conclusión del discurso, como por ejemplo en suma, en conclusión, en definitiva, en fin, al fin y al cabo, entre otros. Es decir, cuando yo voy a reexplicar un resumen, ¿cierto? Y voy a cerrar con una conclusión el procedimiento que yo estoy presentando dentro de, por ejemplo, en este caso, un video tutorial o de un discurso. En conclusión, para poder presentar un buen orden y una buena posición de las pilas, tengo que fijarme en que las pilas estén selladas, que cada una tenga en su estructura el positivo y el negativo bien planteado y finalmente que el televisor se encuentre conectado a la corriente. De esa manera yo cierro mi tema. De esa manera ustedes van a producir, ¿cierto?, la construcción del video tutorial que ustedes tienen que entregar a la brevedad de acuerdo a los procedimientos que tienen que seguir. De esa manera también ustedes van a tener en su poder mi correo electrónico para que puedan revisar cualquier duda o consulta que se vaya presentando a lo largo de todo este proceso. Otro elemento también que es súper importante que tienen que considerar cuando ustedes realicen el video tutorial va a ser la comunicación no verbal, es decir, el uso de la kinésica. Cómo ustedes se van a presentar, ¿cierto?, en la construcción de este video tutorial. Tienen que entender que la kinésica es el lenguaje no verbal, es decir, cuando yo no estoy hablando o no estoy articulando un órgano fónico y sin embargo igual estoy comunicando una serie de elementos. Entendemos la comunicación no verbal, es decir, la kinésica, como el área que estudia la expresión de los mensajes no verbales corporales, es decir, por ejemplo, la postura, los gestos, los movimientos de cabeza, hombros, piernas y ademanes en general. Es decir, cómo a través de mi cuerpo yo voy a comunicar. Si voy a estar estableciendo un video tutorial, no me puede servir el hecho de que yo me presente de forma estática, sino que tengo que estar con mi cuerpo reforzando todo aquello que yo estoy comunicando. De esa manera,
La comunicación no verbal kinésica se va a clasificar en las manos, que van a ser el reflejo de la actitud de cada uno de nosotros y por lo tanto van a servir para que nosotros podamos apoyar la veracidad del mensaje que queremos transmitir. De esa manera, nuestras manos también van a estar comunicando en todo minuto información y por lo tanto dentro del lenguaje no verbal es necesario que yo entienda cuál es la postura adecuada que yo tengo que presentar cuando me estoy comunicando de manera no verbal dentro de la construcción de mi video tutorial. Posición base, manos al frente, a la altura del vientre, codos separados, punta de los dedos tocándose con los de la otra mano. De esa manera, también vamos a presentar como kinésica o comunicación no verbal, vamos a tener también la expresión facial que yo voy a utilizar cuando estoy comunicando. El primer contacto con nuestro auditorio no es oral, sino que es gestual. Cada vez que nosotros nos presentamos o nos comunicamos con un receptor, nuestro rostro siempre va a estar comunicando. Puede que yo diga, no, si estoy muy feliz y resulta que tengo el ceño fruncido, denotando de que quizás puedo estar molesta o enojada. Por ello, debemos ser conscientes de que sin decir una sola palabra vamos a comunicar muchas cosas. Hay 6 expresiones faciales comunes a todas las culturas en el mundo, es decir, que son generales y son reconocidas a nivel transversal, independiente del idioma o del lenguaje con el cual se va a hablar, que van a ser el miedo, la felicidad, la sorpresa, el disgusto, la cólera, que en este caso va a ser el enojo, o la tristeza. Y también sabemos que la cara, ¿cierto?, que nosotros presentamos cuando nos comunicamos va a ser el espejo de nuestra alma.